Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo que hoy también parte de la adoración, es abrir las Escrituras. Y ahí en Hechos capítulo 8, quiero seguir con esto que estamos viendo a partir de la elección de los 12 apóstoles, de los discípulos del Señor. Nos quedamos ahí cuando el Señor comisiona a los 12 y a su vez cómo el Evangelio del Señor llega no solo a los judíos, sino cómo el ministerio de Cristo avanza hasta lo último de la tierra. Y se acuerdan que lo último que estuvimos viendo respecto a esto es Hechos capítulo 1, versículo 8, donde el Señor Jesús dice que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, esta es la segunda parte del ministerio de Cristo hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, creo que este texto nos va a ayudar a ser motivados a expandir el Evangelio del Señor. Por eso el título es ese, motivados a expandir el Evangelio. Y Hechos capítulo 8, versículo 1, vamos a leer de corrido hasta el 25 y vamos a después pedirle al Señor que nos hable. Dice el Señor en su palabra, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Versículo 11, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Ábrenos el corazón para entender tu palabra, para ver las verdades que hay aquí, Señor, para nosotros hoy. Y a su vez, Señor, comprender lo que en ese tiempo
vivieron, Señor, los primeros cristianos. Gracias por tu evangelio, gracias por los que nos han predicado el evangelio, gracias porque nos ha llegado hasta aquí, Señor. Queremos darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Es algo espectacular poder ver y experimentar el avance del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y verlo en la historia, ese plan redentor del pueblo de Dios, plan perfecto, en el cual el evangelio aún nos ha llegado a nosotros. Y los planes del Señor son perfectos y asombrosos a la vez. Y muchas veces, no sé si ustedes se han preguntado, pero yo me he preguntado cómo el Señor obró de esta manera. Tal vez yo lo hubiese pensado de otra manera. Tal vez se me hubiese imaginado de otra manera que tal persona o inclusive mi vida conozca a Cristo de la manera que lo conocí. Tal vez algunos de ustedes se acercaron al Señor por una situación dolorosa, otros porque estaban pasando momentos difíciles, otros por, no sé, un montón de, puede ser problemas, puede ser muchas cosas, pero en los planes del Señor, Él siempre tiene sus planes que los va a cumplir de acuerdo a su voluntad. Él siempre va a obrar de acuerdo a su voluntad y por eso son perfectos. Pero Él siempre tiene todo perfectamente orquestado. Y aún podemos ver acá cuando el evangelio del Señor Jesucristo tiene que expandirse a distintos lados. ¿Por qué? La pregunta puede ser, ¿por qué el Señor utiliza la persecución para que sean esparcidos y el evangelio pueda llegar a otros lados? Y muchas veces el Señor utiliza esos planes para que pueda llegar la palabra de Dios a otra nación, a otros lugares, como aquí ha pasado. Ahora bien, al considerar cómo el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesús comenzó a expandirse, como Él lo prometió, hasta lo último de la tierra. Él dijo, mi palabra va a salir de Jerusalén y va a llegar hasta los confines de la tierra. Pero la gente estaba expectante, ¿cómo va a llegar hasta los confines de la tierra? ¿Cómo va a salir de nuestro entorno? Y entonces acá comenzamos un poco a ver cómo es el plan de Dios, cómo Él orquesta todo para bien. Por eso creo que y deseo que podamos ver que aunque a veces la persecución no debe apartarnos de nuestra obra, puede, no obstante, enviarnos a trabajar para la obra del Señor. Es verdad que nosotros hoy no sufrimos persecución, tenemos iglesias por distintos lados, el evangelio es predicado en las calles, no sufrimos ataques de muerte, podemos llevar la palabra de Dios donde sea, podemos pararnos y charlar en una casa del evangelio con alguien en la calle, lo podemos hacer gracias al Señor en este país que nos permite abrir el evangelio de Cristo y compartirlo a otros. Pero nosotros tenemos que empezar a ver que el evangelio del Señor todavía sigue siendo predicado, pero tenemos que empezar a ver que todo nació en un lugar. Y todo comenzó en un lugar y comenzó la expansión y la explosión de ese evangelio del Señor Jesús. Y acá en Hechos capítulo 8 tenemos la explosión, podríamos decir, del evangelio que empezó a salir a todo lugar, a cada rincón de fuera de Jerusalén. Y el libro de los Hechos es primordialmente una narración histórica. No es como Romanos un tratado de teología, o ahí podemos encontrar muchas cosas teológicas, como Romanos o como Hebreos, que también estamos viendo. Acá en Hechos nosotros tenemos que es la primera obra de la iglesia y vemos cómo registra Hechos, el primer avance del cristianismo estando en Jerusalén y después hacia los confines de la tierra. En Mateo capítulo 28 el Señor Jesús les da esa gran comisión, que van a ir a todo lugar llevando la palabra del Señor. Me van a ser testigos, dijo el Señor. Y Hechos enfatiza que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado por mucho tiempo en Israel. Este es el Mesías, este es el Salvador, lo confirma. Y muestra que también el evangelio es ofrecido a todos los hombres, no solamente a los judíos, sino también a los que son fuera del pueblo judío. Fuera del pueblo judío, y enfatiza la obra del Espíritu Santo, enfatiza mucho esos hechos del Espíritu del Señor obrando en hombres pecadores.
en hombres que son transformados por la gracia del Señor, en aquellos que llevan el Evangelio del Señor. Por esto deseo comenzar con este texto de Hechos 8, porque nos muestra lo que Jesús dijo ahí en Hechos capítulo 1, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ahí me van a ser testigos en Jerusalén, que es donde ya está predicado el Evangelio, donde sale todo, en Judea, en esa región grande, en Samaria, más allá de los límites de Judea, pero a su vez hasta lo último de la tierra. Y me gusta pensar que hasta lo último de la tierra es Argentina, ¿no? Como la vez pasada le dije. Y gracias al Señor que nos llega la palabra del Señor acá. Ahora, Hechos abunda en transiciones. Transiciones en las cuales el ministerio de Jesús pasa a los apóstoles. Ahora Jesús comisiona a los apóstoles. Después vemos que del antiguo pacto pasa al nuevo pacto, que es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Esta es la sangre del nuevo pacto. Y después pasa de la iglesia compuesta por judíos a los gentiles. Fuera, aquella gente que salen fuera del judaísmo, fuera del pueblo judío. Por eso hay una similitud con el libro de Hebreos, en este sentido con Hechos. Hay mucha similitud. ¿Y en qué puede ser? Bueno, que Hebreos establece la teología de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Hebreos continuamente, ustedes lo leen y lo va a llevar al Antiguo Testamento y lo va a poner a Cristo como ese sacerdote perfecto, como ese cordero inmolado. Ahora, Hechos muestra la manifestación práctica del nuevo pacto en la iglesia. Hechos nos muestra con muchas imágenes lo que el Señor está haciendo, lo que Dios está manifestando a través de creyentes en la expansión del Evangelio, en la vida cristiana, en vivir unos con otros, en predicar y en estar compartiendo el Evangelio en otros lugares y a su vez entre la iglesia. Y vamos a ver en nuestro texto qué fue lo que produjo el extendimiento del Evangelio más allá de Judea. Porque esto es lo que nos dice Hechos capítulo 8, el cual fue el efecto del Evangelio en Samaria. Porque de la misma manera, por distintas soberanas razones, el Evangelio sigue siendo extendido. Todavía la gran comisión se sigue cumpliendo. Todavía el mandato del Señor está fresco, como un eco resonando en la mente de todos los cristianos. Id y predicad el Evangelio. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso tenemos una tarea restante. Y nosotros de este lado de nuestro país o del mundo podemos predicar el Evangelio sin persecución. Hay otros lados que predican al día de hoy con persecución. Predican con persecución, con cárcel, con muerte. Pero quiero que tengamos en mente un recordatorio que esto no es nuevo. La palabra de Dios es como cuando abrimos la palabra de Dios, es como que estamos leyendo el diario de mañana. Isaías ya lo había profetizado también. En Isaías capítulo 49, versículo 6, yo les leo, si quieren búsquenlo, pero lo tengo acá rápido. Dice el profeta, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron en Israel. También te haré luz a las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Todavía no había llegado el Mesías, todavía no se había predicado el Evangelio a los hebreos, a los gentiles, pero el profeta estaba profetizando 700 años antes lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. El Evangelio de la salvación del Señor va a ser predicado hasta los confines de la tierra. Levantar las tribus de Jacob, dice Isaías, y restaurar los asolamientos de Israel. Pero no solamente eso, sino que Él vino para dar luz a los gentiles. Los gentiles son aquellos que se llamaban los que son fuera del pueblo judío. Es por eso que en Hechos capítulo 8 hasta el capítulo 12, Lucas nos describe la transición de la iglesia al cambiar el énfasis de los judíos. Ahora el Evangelio de Jesús, lo que predicaban acerca del Cristo resucitado, ahora eso lo iban a abrazar los gentiles. Ahora eso los iban a abrazar
aquellos que no eran del pueblo judío. Y acá comienza la predicación en Samaria. Pero yo recordaba, no es que los samaritanos encuentran la palabra de Dios o el Evangelio acá en Hechos. Acá está la expansión y es, digamos, el efecto de la conversión de muchos cristianos. El Espíritu Santo es derramado y predican de forma masiva. Pero ¿recuerdan cuando Jesús se encontró con una mujer en el pozo? Con la mujer samaritana. Él le predica, él le habla acerca de él, quién era él, era el Mesías, y ella, ¿qué es lo que hace? Va y cuenta de aquel que había encontrado. Y se lo cuenta a sus mismos paisanos, a los samaritanos. Por eso es esa mujer la que lleva en primer lugar el Evangelio de Jesús a los samaritanos. Pero acá lo que estamos viendo es la promesa de que el Evangelio iba a llegar a todas las naciones, que ellos iban a ser utilizados como testigos y en muchos casos como mártires. Por eso, en primer lugar, quiero poner mi atención ahí a los primeros 4 versículos de Hechos 8, porque nos da un nombre súper conocido, que luego se llamaría Pablo. ¿Quién es? Saulo. Dice que Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. ¿Con la muerte de quién? Lo que dice el capítulo anterior, de Esteban. Esteban, que era uno de los que estaba entre los discípulos, era un joven lleno del Espíritu Santo, era un joven que predicaba el Evangelio de Cristo, y dice acá que bueno, ya lo habían apedreado, ya lo habían matado, y dice que Saulo, este joven Saulo, estaba en completo acuerdo con la muerte de este joven Esteban. La muerte de Esteban señaló el principio de la primera persecución que la iglesia tuvo que soportar. Ahora, imagínense, una persecución no es un gran impulso para salir a evangelizar. Si nosotros estaríamos hoy en persecución y diríamos, bueno, vayan a la calle y testifiquen de Cristo, sabiendo que cruzan esa puerta y tal vez los maten. No es un gran estímulo. Pero acá está lo que el Señor les había dicho: van a recibir poder. Van a recibir poder. Ese poder que les da el Espíritu Santo para ser testigos, aún morir por mi nombre. Y Esteban cumplió eso y él soportó la muerte por el Señor. Y anteriormente la ira de los gobernadores había sido dirigida contra los apóstoles también. Ahora los otros creyentes eran los perseguidos. Dice acá en el texto, dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Gran persecución. No poca, mucha. Y dice la palabra de Dios, y todos fueron esparcidos. ¿Por dónde? Judea y Samaria. Pero hay un grupo que se queda en Jerusalén, los apóstoles. Los apóstoles. No todos los miembros de la iglesia de Jerusalén se vieron forzados a huir. Por eso quizás fueron los griegos, los que no eran judíos, los que sufrieron la mayor persecución. Ellos comenzaron a ser perseguidos por creer en Cristo. Y muchos cristianos por esta causa debieron huir de la ciudad. Dice que fueron muchos, dice que todos fueron esparcidos. Acá da como una cantidad, todos, pero salvo los apóstoles. Así que hay una gran cantidad que sale forzada afuera a huir por causa de la persecución. Y ahora Saulo de Tarso había estado en completo acuerdo con la muerte de Esteban. Por eso muchas veces la persecución en distintos países lleva a predicar el Evangelio a otros lados. China comunista, hay un sector en el cual estaba muy cerrada al Evangelio. Y no entraban Biblias, no entraban predicadores, nada. No hace muchos años atrás se comienza a abrir, el comunismo comienza a correrse y comienza a abrirse el paso al Evangelio. Y ya comenzó la sociedad a ver los efectos del Evangelio. Y ya se podían reunir y ya podían tener sus reuniones libremente. Pero ¿saben qué pasó? La iglesia dejó de predicar el Evangelio. Los jóvenes hoy, en esa parte de China, ya no quieren saber nada con Cristo y están abandonando la fe.
Cuando había persecución estaban más firmes y ahora están dejando. Por eso a veces uno ve cómo el Señor obra, cómo hace los planes, qué es lo mejor para la iglesia. Saulo dice que estaba en completo acuerdo con la muerte de Esteban. Saulo luego se hizo líder de aquellos que se opusieron con fuerza a la iglesia, porque él consideraba a los cristianos como un grupo hereje religioso. Era un grupo hereje religioso que debía ser destruido, aniquilado, pasado por arriba. Noten en el versículo 3, el versículo 2 dice: algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Posiblemente eran judíos que sepultaron a Esteban. Hicieron mucho lamento. Pero Saulo, dice el versículo 3, asolaba la iglesia. La Biblia de las Américas dice, hacía estragos en la iglesia. La palabra que utiliza ahí, asolar, que usa el verso 3, es una expresión como una ciudad devastada. Una ciudad que le han tirado una bomba y no quedó nada. El autor dice que Pablo obraba de esa manera, asolaba la iglesia. O también la palabra es utilizada como si alguien, un animal salvaje, lo tomara y lo despedazara en 1000 partes. Dice que Pablo era eso y hacía eso con la iglesia. Causaba devastación, causaba destrucción. Por eso dice que hacía estragos en la iglesia, entrando casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres. Más adelante, cuando el apóstol Pablo cuenta el testimonio, él dice que él los obligaba a blasfemar el nombre de Dios. ¿Cómo hay que torturar a una persona para que niegue a Cristo, no? Pablo lo hacía. Sin embargo, la persecución resultó contraproducente. Miren el plan de Dios. Ese hombre que asolaba la iglesia iba a ser el que iba a llevar el evangelio hasta los confines del mundo, llegar hasta Roma con el evangelio, morir por Cristo, pero a su vez la persecución, cuando esas furias del ataque de Saulo contra ellos, los cristianos tuvieron que ir a Jerusalén, dice que ellos fueron esparcidos y no iban quietitos diciendo, no hablemos que somos cristianos. Dice el versículo 4, así los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra del Señor. Iban anunciando el evangelio. Y esto nos deja ver que los esfuerzos de Saulo por destruir la iglesia fueron usados para el crecimiento de la misma. Él decía, hay que destruir estas sectas, esta secta de herejes. Sin embargo, su furia Dios la utilizó para que el evangelio corriera por Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver que donde Dios, el simple deseo de hacer el bien, influya sobre el corazón, cuando Dios quiere obrar, será imposible impedir que el hombre ponga o frene el avance de Dios. Es imposible. Cuando Dios ya tiene los planes establecidos, no hay hombre que se levante en esta tierra que pueda frenar los planes de Dios para el avance del evangelio. En segundo lugar, vemos que el evangelio entonces es proclamado en Samaria. Versículo 5, Felipe dice, ahí aparece Felipe, dice que descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe es el primer misionero nombrado en la Escritura, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 5. Y nosotros podemos ver que él se le da el título de evangelista más adelante en el capítulo 21 de Hechos, como el evangelista. Pero dice que él va a la ciudad de Samaria. Samaria era una mezcla de judíos y de gentiles. Había una mezcla ahí entre esas dos naciones que se conoció como los samaritanos. Y acá de los versos 5 al 13 vamos o podemos ver rápidamente que vemos un poco más claro especificaciones del avance del evangelio. Fíjense que dice que las multitudes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Felipe predicaba el evangelio, Felipe oraba al Señor y ahí muchos eran sanados, según lo que dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos, gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Entonces acá tenemos la persecución
de un hombre que quiere destruir la iglesia. El plan de Dios que dice, nada va a frenar el avance del evangelio. Comienzan a ser esparcidos, comienza el evangelio a crecer en distintos lados. Vemos a un instrumento de Dios, a Felipe, pero también hay otros que fueron esparcidos y iban predicando. Pero acá el autor de Hechos pone el ojo en Felipe y dice que él estaba siendo este instrumento de Dios. Y dice que él predicaba el evangelio, que él también, por medio del Señor, hacía señales. ¿Y cuál es el efecto de la predicación del evangelio? Versículo 8. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Gran regocijo, gran alegría. Esto es alegría, mucha alegría, cuando el evangelio del Señor es predicado. Y eso es lo que sucede cuando el evangelio de Cristo llega a la vida de las personas, de una sociedad, de una comunidad. Hay gozo, hay alegría. ¿En medio de la persecución? Sí. ¿En medio del dolor? Sí. ¿En medio de que las cosas van mal en un país? Sí. Siempre el evangelio de Dios va a ser causa de gran gozo y gran alegría. Aún en medio de la muerte y aún en medio de toda la oposición. Versículos 6, 7 y 8 es lo que produce el evangelio. Es lo que produce el evangelio del Señor. Milagros, señales, lo que estaba produciendo en ese lugar. Había muchos que eran sanados, pero sobre todo había gran alegría, gran gozo. Pero ahora llegamos al texto y uno dice, ¿por qué hay tantos relatos? Pareciera que acá el texto del 8, del 1 al 25, se puede separar en tres cosas diferentes. La persecución por parte de Saulo, la expansión del evangelio, un hombre llamado Simón el Mago. ¿Y qué hace ahí en ese texto? Sigamos con la alegría, sigamos con los milagros, con la proclamación del evangelio. Pero hermanos, acá hay una gran lección. Acá el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere poner el ojo que a su vez, en medio de la persecución, en medio del avance del evangelio, en medio de que el Señor está obrando, también se levantarán los falsos maestros. También engañarán. Por un lado, el terror de la persecución, por otro lado, en caer en un falso evangelio. Y eso es peligroso. No solo es peligroso la persecución nos mata y estamos con el Señor. Un falso evangelio tuerce la Escritura y comenzamos a andar y hacemos un desastre. Comenzamos a deshonrar el nombre del Señor. Dice entonces ahí que aparece Simón. Había un hombre llamado Simón y era un mago, y dice que por sus artes mágicas Simón había logrado el control de la gente, de tal manera que el versículo 10 dice que ellos pensaban, este es el gran poder de Dios. Este hombre obraba muchas señales, muchos milagros, y la gente confundida decían, qué gran poder de Dios. Pero no utiliza la palabra de Dios como los judíos la utilizaban, como Jehová o como el Señor, sino que era como de Dios, de una divinidad, de alguien superior. Y vemos acá que esa magia era una práctica que tenían principalmente los medos y los persas. Había una mezcla ahí. Había algo que él utilizaba de esas creencias y era como Simón el Mago, es como que había metido todo en una licuadora y empezó a sacar cosas de ahí, ¿no? Era un popurrí de cosas que hacía. Y metía astrología y metía un montón de cosas que engañaba a la gente. Ciencia, superstición, adivinación, ocultismo. Bueno, de todo. Simón era completo. Pero lo que hacía Felipe, ¿qué pasaba? Opacaba el testimonio de Simón. ¿Por qué lo opacaba? Porque fíjense que decía que ellos estaban asombrados cuando creyeron, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. O sea, Simón tenía su negocio, engañaba a la gente con sus artes mágicas, pero ahora aparece un hombre que es enviado por Dios, comienza a predicar el evangelio y la gente comienza a creer y a ser transformada y a cambiar, y había muchas señales
y muchos prodigios. Eso es lo que Hechos destaca. Siempre destaca las señales y los prodigios porque el Evangelio estaba avanzando de una manera como nunca antes. Se tenía que expandir el Evangelio. Por eso el Señor comienza a sanar a gente y utiliza la vida de los apóstoles. Ahora dice que muchos que antes habían reconocido el poder de Simón, ahora creyeron el Evangelio y fueron bautizados. Pero dice que finalmente aún el mismo Simón fue convencido por los milagros que Dios estaba haciendo por medio de Felipe. Y ahí dice que él también creyó, versículo 13. Si lo notan ahí, dice que aún Simón mismo creyó. Simón mismo creyó y también fue bautizado. No se sabe si él verdaderamente creyó y fue bautizado. Posiblemente engañó. Pero a su vez uno dice, posiblemente fue sincero en esa conversión. Posiblemente él creyó y él comenzó a obrar de la manera que obraban todos los creyentes. Pero después más adelante vamos a ver qué es lo que ocurrió en este caso. Simón, su fe se basaba en motivos erróneos. Eran egoístas. No podía considerarse una fe auténtica. Por el momento acá dice que sí, porque dice que él estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. O sea, el ojo de Simón no estaba puesto en el Evangelio, en escuchar a Felipe, sino en ver todas esas señales y prodigios, en ver todo lo que eso causaba en la gente. Imagínense, alguien que nunca había caminado, ahora camina. Un ciego que no veía, ahora ve. Alguien que era leproso es limpiado. Imagínense la alegría de esa gente. Imagínense cómo el alboroto que se armaría de esa felicidad de ver que estas señales eran hechas por Dios. Pero Felipe estaba mirando eso y él estaba asombrado. Simón estaba asombrado de Felipe. Y estar cerca de Felipe, él estar asombrado porque decía, este es un hombre mayor que yo. Este hace cosas mayor que yo y está atrayendo a la gente que yo estoy engañando. Y entonces, posiblemente Simón quería estar cerca de Felipe para no perder la clientela, que esté cerca de él, que él pueda seguir con los que él tenía, sus antiguos clientes, podríamos decir, que una vez fueron engañados. Ahora acá pasa a otro punto. El versículo 14 es como que después regresa Felipe. Pero el versículo 14 ahora aparecen dos personajes. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. O sea, la iglesia en Jerusalén, al recibir el informe del trabajo de Felipe en Samaria, mandó a Pedro y a Juan para ver qué estaba pasando allí. Si era verdad que el evangelio estaba siendo predicado, si era verdad que mucha gente fuera del pueblo judío estaba siendo convertida, si esto era así, si es verdad, por eso son enviados. Y el versículo 15 dice que oraron para que recibieran el Espíritu Santo. El versículo 17 dice que ellos también, Pedro y Juan, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, esto no quiere decir que acá hay algo mágico, ¿no? Como por ahí a veces se piensa en cierta doctrina que dice, bueno, sos convertido, bueno, ahora tenés que recibir el Espíritu Santo. Acá lo que está diciendo el autor, Lucas, es que este hecho de los apóstoles era una señal clara de que los cristianos judaicos estaban dispuestos a aceptar a los samaritanos igual que ellos. Es como que lo que el Señor comenzó a hacer, los milagros, las señales, lo comenzaron a hacer los apóstoles. Y dice que ellos ponían las manos y eso era una señal de que no eran alguien que no eran auténticos, que verdaderamente estaba la obra de Dios. A los judíos les costaba creer que el Mesías venga a salvar a aquellos que estén fuera del pueblo de Dios. Pero ya estaba profetizado por Isaías, no solo a las tribus de Jacob, sino a todas las naciones va a llegar el Evangelio. Pero aún dudaban ellos. Y la señal que ellos tenían, lo mismo que tenían los judíos, eran las señales y los prodigios.
Por lo tanto, era como un sello de que verdaderamente ellos eran cristianos genuinos, que habían creído en Cristo, que los tenían que abrazar como hermanos. Por lo tanto, ellos los tenían que aceptar a los samaritanos como igual a ellos. Versículo 16, noten ahí que dice que los apóstoles habían descubierto que los creyentes de Samaria no habían recibido el don del Espíritu Santo como los judíos lo habían recibido en Pentecostés. Entonces, por eso cuando los samaritanos reciben el don del Espíritu Santo, que los capacitó para hablar en lenguas y hacer otras maravillas, los judíos dijeron, sí, esto es una señal de que ellos son hermanos. Esto no quiere decir que sea una señal que son verdaderos cristianos convertidos. Necesitaban esa seguridad ellos, porque todavía les estaba costando creer. Hoy no tenemos problemas. Hoy sabemos que el Evangelio nos llega a nosotros, le predicamos a una persona y esa persona abraza a Cristo, se arrepiente de sus pecados, comienza a vivir una vida que le agrada a Dios, tiene el sello del Espíritu Santo y ahí es un cristiano. No es necesario que hable en lenguas, que ponga las manos y sane a gente, no es necesario esas señales porque nosotros creímos en Cristo ya con todo esto que ya tenemos revelado en la Escritura. En ese momento estaban en duda. Y no sabían y estaban, ¿será, no será? ¿Cuál es la señal? Y el Señor dijo, van a hacer milagros, van a hacer señales. Eso les va a mostrar a ustedes que no creen que puede salir la salvación, que la salvación de Cristo, mi salvación, decía el Señor, es fuera también de este pueblo. Ahí están las señales. Y entonces eso era un sello. Ahora bien, versículo 18, ¿a quién regresa el relato? A Simón. En medio de todo esto, de la llegada de Pedro y Juan, en medio de todo lo que estaba pasando, vuelve Simón a escena. Y al ver lo que ocurría por medio de Felipe, queda perplejo, asombrado. Y entonces acá es donde sale lo que había en el corazón de Simón. Anteriormente nosotros podemos ver cosas que Simón estaba haciendo. Oye, cree, se bautiza, se asombra, dice, pero todavía no había alguna palabra de Simón. Ahora sale lo que había verdaderamente en su corazón. Porque lo que él piensa es, si yo antes ganaba dinero con lo que hacía, ahora ¿cuánto más dinero puedo ganar con esto? Que son mejores. O sea, es como que mi negocio se va perfeccionando y voy a tener mejores clientes. Por eso ahí dice versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Parece que había considerado a Felipe como un mago más poderoso que él. Y ahora él veía que los apóstoles que vinieron, estos que vienen de viaje, Pedro y Juan, están haciendo algo inclusive mayor que Felipe. Es algo impresionante. ¿De qué grupo son? ¿De qué empresa son? Yo quiero esto. Y él deseaba este poder de impartir el Espíritu Santo, así que le ofrece dinero a los apóstoles. Como si el Espíritu Santo fuera un truco mágico que se puede comprar. Pero, ¿con quién se encuentra? Con Pedrito, con la roca. Pedro, yo no sé si Pedro se debe haber secado la boca, lo miró, se relambió, no sé qué hizo, se puso rojo. Pero dice ahí la Escritura, no le responde muy suavemente. Dice Pedro, le dijo, que tu plata perezca contigo. No que le dijo, ¿qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que escuché? ¿Qué? Escuchó bien. Pero a su vez, Pedro sabía lo que había en la intención de este hombre. Dios se lo estaba revelando porque él ya lo largó y lo dijo. Porque inclusive Pedro dice, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero, la salvación con dinero. La obra del Señor en la vida de una persona que está cautiva por el pecado no se puede obtener con dinero. No se puede comprar la obra del Señor. Por eso dice, no tienes parte ni suerte
en este asunto. El versículo 20 revela lo que había en el corazón de este hombre. Ahora el versículo 21 le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. Lo que está diciendo Pedro, no tienes parte en la enseñanza que estamos dando. La palabra literal de ahí de asunto es, no tienes parte de la palabra, de la enseñanza que se está dando. Y acá hay una aplicación, porque podemos ver cómo nuestro corazón engañoso se puede desviar. ¿Cómo se puede desviar? Parecía que había empezado bien Simón. Parecía que se había convertido, se había bautizado, estaba entre los discípulos. ¿Por qué no siguió así? ¿Por qué no fue y le dijo a los discípulos, mira, yo hacía esto y mi corazón se está yendo tras esto y es pecado, ayúdenme? ¿Por qué? Porque muy dentro de nuestro engañoso corazón, posiblemente esto es lo que se tenga y en algún momento va a salir a la luz. En algún momento va a salir a la luz. Simón el mago podía haber llegado a ser un gran misionero, como ellos. ¿Podía ser un misionero con los deseos engañosos de su corazón? Leyendo un poco más la historia de los padres de la iglesia cercano a Hechos, dice que Simón el mago finalmente funda una secta, lo que luego sale el gnosticismo. Y él se desvía, y ahí sale una religión, el simonismo se llamó. Impresionante. Y directamente dicen, hay escritos que Simón lo nombra, y dice que era Simón el mago. Todo el ministerio de los apóstoles se opuso rotundamente a ellos. Ya estaba en su corazón. Pero cómo también puede estar dentro de nuestro corazón esto, ¿no? Cómo nosotros tenemos que examinarnos, cuál es la intención de nuestro corazón, qué es hacia donde nosotros nos estamos yendo, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos. Hoy muchos predicadores que tal vez comenzaron bien, hoy están desviados totalmente, perdidos. Torcieron la palabra del Señor y no solo eso, sino que van cada vez peor. Y es lo que había en su corazón. Por eso el relato está perfecto acá de Simón. Entra en el avance del Evangelio, cuando el Evangelio está creciendo, cuando el Señor está haciendo obras también en el medio. Ojo, nos dice el Señor, ojo, puede haber alguien como Simón, ojo, cuidado con el corazón, cuidado, empezamos bien, pero no sea cosas que nos deslicemos. Por lo tanto, Pedro lo denunció y lo llamó al arrepentimiento. Fíjense que Pedro le dice arrepiéntete. Él se podría haber arrepentido. Y el versículo 24 es como que Simón aterrado por lo que le dijo Pedro, porque estaba realmente, acá lo que se ve es la respuesta de Simón, un entusiasmo primero de querer comprar esas cosas y ver todo el negocio a futuro, pero ahora acá dice, rogarle, dice a Pedro y a Juan, rueguen por favor, vosotros al Señor por mí. Era como que él ya ahora se había desconectado del Señor, nunca estuvo con él, nunca, jamás. Entonces les pide a ellos como intermediarios, rueguen al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. O sea, Simón no era que estaba arrepentido, que hice mi corazón engañoso, miren cómo me traicionó, perdóneme. Él tenía miedo de que Dios lo mate, de que Dios traiga una enfermedad, no sé. Pero él ahí, que nada de esto me sobrevenga. No podemos saber si esta petición vino de un corazón arrepentido o no. No nos deja ver acá si Simón se arrepintió. Pero lo que pasó en la historia nos dice que no. Nos dice que él se alejó. Porque acá no implora el perdón. Solo lo que hace es buscar las consecuencias del pecado. Evitar las consecuencias del pecado. Lo que Simón está haciendo quiere correr de las consecuencias del pecado. Y esto es lo que nos pasa a veces a muchos de nosotros. No quiero pecar por la consecuencia de lo que me va a traer el pecado. Y cuando caemos en pecado está ese dolor y decir, uy, me descubrieron, mirá lo que estaba haciendo y ahora esto salió a la luz, salió la intención de mi corazón. Entonces cuando le marca a Pedro, ahí se descubre. Y entonces ahí es como que él, me descubrieron. Pero no está arrepentido, porque si hubiese arrepentido. Y muchas veces pasa eso. A veces cuando alguien es
Lo encontramos en falta, wow, llora, se lamenta, pero no hay un arrepentimiento. Está triste y mal porque lo descubrieron, pero el corazón está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Bueno, finalmente termina el relato de Hechos 25, terminan su trabajo en Samaria. Dice que regresan, ellos después de haber testificado solemnemente, fíjense, qué linda palabra esa, ¿no? Solemnemente, y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Ahora es como que Pedro y Juan regresan con Felipe. Dicen, la obra de Felipe predicó el Evangelio, es tal cual, el Espíritu Santo es derramado, ya tiene el sello que esto es la obra del Señor, vamos a ponernos con Él. Ahora vamos a predicar en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora sí, Señor, gracias porque creemos. Y ahora ellos se unen al trabajo de predicar fuera del pueblo de Dios. Y así pudieron probar que el ministerio de Felipe también no era algo excepcional, algo que era hoy, no. Después Felipe sigue predicando, le predica al etíope Eunuco, que posiblemente era una persona de color negra, y el Evangelio llega a África. Entonces, ya el Evangelio ya empezó la expansión. Pero lo que ellos vieron, que el camino de salvación estaba en verdad abierto, tanto a los de Samaria como a los judíos. Los samaritanos eran gente despreciable para los judíos, ustedes saben, eran perros, o sea, los que estaban fuera del pueblo de Dios. Pero aún nosotros somos perros, podríamos decir, somos fuera del pueblo de Dios. Pero aún, hermanos, la gracia de Dios llega hasta los perrillos. Cuando el Señor Jesús le dice a la mujer que los perrillos estaban ahí al lado, ella sabía que la gracia del Señor aún podía salvarla, aún podía cambiarla, y ella dice, pero Señor, aún los perrillos comen las migajas. Es como que aún los perros están en la casa del Señor y tienen una oportunidad de conocer al Señor y alimentarse de la gracia del Señor, aunque sea de las migajas. Y la salvación comienza a llegar en Samaria. ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto? Bueno, es algo precioso cuando el Señor nos abre los ojos al glorioso Evangelio del Señor Jesús. Cuando salimos nosotros, tal vez algunos de nosotros, muchos del error, de la predicación de otro evangelio, y ahora el Señor nos hace comprender su palabra y vemos verdaderamente la gracia del Señor. La gracia del Señor, vemos el amor de Dios. Y tal vez conocemos esas gloriosas doctrinas de la gracia, nos volvemos cristianos bíblicos y ahora tenemos la verdad, pero nos cerramos y nos volvemos la policía de Calvino, no sé, de la Reforma, y salimos nos vestimos y empezamos a sacudir por todos lados la espada y a tirar por la cabeza las doctrinas, y no era así. El Señor nos dice en su palabra, el Evangelio tiene que llegar aún hasta los gentiles, hasta lo más bajo, y tenemos que predicar el Evangelio en toda la sociedad, todos necesitan escuchar el Evangelio de Cristo, y a veces hay selección, ¿no? A veces decimos, que no sea cosa que se convierta. No le voy a predicar, a ver si es tan malo que no quiero ni siquiera que esté con el Señor, que se tenga lo que se merezca. Y no, el Evangelio, la gracia del Señor nos llegó a nosotros siendo unos perrillos, ¿cómo no va a llegar a otros? Hoy podemos predicar el Evangelio en todo lugar sin ser perseguidos, por lo menos en nuestra nación. Cuando dice que la palabra fueron esparcidos, utiliza la misma palabra que el sembrador cuando salió a sembrar. Empezó a esparcir la semilla. Ellos hicieron lo mismo. Fueron perseguidos y esparcían la semilla del Evangelio en todo lugar. ¿Debemos proclamar el Evangelio en otro lugar? Por supuesto que sí. Donde tengamos oportunidad de estar. Predicar el Evangelio de Cristo. Hablar del Señor. ¿Debemos hacer distinción de personas o condición social? ¿Nos dice acá la Escritura? No, de ninguna manera. Todos se merecen el Evangelio de la gracia del Señor. Aún aunque nos duela, hermanos, el pecador más horrible, que haya cometido el pecado más atroz. Imagínense el pecado de hoy, más atroz. Imagínenselo, bueno, el Señor murió y el Señor puede salvar a una persona así. El Señor lo puede rescatar de sus pecados.
Pablo fue rescatado.